me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos con el trabajo práctico número 11. La diferencial. Vamos a ver también teorema de Rolle, teorema del valor medio y valores extremos. Vamos a comenzar con el punto 1 de los ejercicios para resolver en clase, que dice, de acuerdo con el siguiente gráfico, ahí está en el pizarrón, lo tienen ustedes también en el práctico, interpreta y explica el significado de, dos puntos, y vamos a ver qué nos piden. Tenemos el gráfico, la curva, esa curva es igual a f de x, ¿correcto? Está en negro en el dibujo, ya lo van a ver, no me mande la foto. Un punto cualquiera de la curva, presten atención, el valor de la abscisa es x, el valor de la ordenada va a ser f de x, es decir, y igual a f de x. Muy bien. Tomo un incremento de la abscisa, es decir, tomo un delta de x, de modo que ese valor, si este es el incremento, este valor va a ser x más delta de x, y le corresponde f de x más delta de x, ¿correcto? Si a x le corresponde f de x, a x más delta de x le corresponde f de x más delta de x. Perdón. Esta diferencia que hay entre f de x y f de x más delta de x se llama delta de y. Entonces vamos anotando hasta ahí. Ustedes me van a decir qué es delta de x, qué es x más delta de x, qué es delta de y. ¿Correcto? ¿Qué sería delta de x? ¿Quién me dice? Si x es el valor de la abscisa, delta de x es el valor del incremento de la abscisa. Anoten. Denme un segundo. Fernando, ¿cómo te va? Mejor, mejor. Sí, me fui esta mañana, tuve un pico de presión y me fui a acostar, ¿viste? Me olvidé del mundo, me recosté un rato. Pero no, estoy bien, estoy bien. No, pasé una mala noche y en realidad no tuve la presión tan alta, sino que la diferencia entre una y otra era grande, entre la alta y la baja, digamos, y me sentía. No, 15 tenía, pero la otra tenía 7. Muy grande la diferencia y me sentía re mal, ¿viste? Pero bueno, pastilla de por medio. No, estoy bien, estoy bien. Mañana te busco 7:15, Fernando. Claro. No, no, queda tranquilo, no, Fernando. No, 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 7:15 estoy en tu casa. Quédate tranquilo. Sí, sí. No, pero esta mañana. Ya mañana te cuento. Sí, se ve que me ha caído, me he hecho mal la sal, ¿viste? Sí.
No, es que la compra en un lugar y yo no soy de comer con mucha sal. Se me ha hecho cagar. Sí. Mm, mm. Bien, bien. No, para nada, Fernando. Tranquilo. Meta. Ok, meta, Fernando. Un abrazo. Chao, chao. Perdón. Entonces, delta de X es el incremento de la variable. Anoten eso, que es lo que le preguntan. ¿Correcto? ¿Y delta de Y qué es? Yo tengo que Y igual a f de X es la función en el punto. Y f de X más delta de X es la función incrementada. Por lo tanto, delta de Y, esto, si ya contestamos esto, delta de Y es el incremento de la función. Repitamos, delta de X es el incremento de la variable. Delta de Y es el incremento de la función. Ahora, si esto es Y, y esto es delta de Y, quiere decir que f de X más delta de X es lo mismo que Y más delta de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a ser X más delta de X? La variable incrementada. X es la variable, delta de X es el incremento, entonces X más delta de X es la variable incrementada. Anoten eso. Y lo mismo para el eje Y. Esta es la función, f de Y, este es el incremento de la función, por lo tanto, Y más delta de Y es la función incrementada. Anoten. Repito, rápidamente. Delta de X es el incremento de la variable. X más delta de X es la variable incrementada. Delta de Y es el incremento de la función. Y más delta de Y es la función incrementada. Seguimos. Vamos a leer. M ya saben lo que es. Acá en rojo yo les dibujé una recta tangente a la curva en este punto que corresponde a abscisa X a ordenada Y igual a f de X. Y esto que está en rojo es la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Y qué representa M? M es la tangente del ángulo que forma esa recta con la horizontal. Es decir, es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. En definitiva, ¿qué? La derivada, ¿sí? F' de X. Anoten eso también. ¿Puede volver a repetir, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir DM? Sí, es lo que ya sabían, digamos, lo que tienen que saber, ¿no? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto, la derivada. Es de 4 prácticos atrás el concepto. Muy bien. Y ahora viene la novedad. Diferencial de Y. Nosotros sabemos que f' de X es ¿qué cosa? La derivada de Y con respecto a X. Si yo despejo
diferencial de x, en realidad es así. Si yo multiplico ambos miembros de la igualdad por diferencial de x, ¿qué me queda? Diferencial de y igual a f' de x, diferencial de x. Es decir, f' de x, diferencial de x. Esa es la diferencial. ¿Qué representa geométricamente esa diferencial? Esto. Es decir, el delta es grosero, el diferencial es un poco más fino. ¿Está? Eso es lo que representa geométricamente la diferencial. Muy bien. Y vamos al punto G. F de x más delta de x. Este valor, ¿sí? F de x más delta de x. ¿Qué representa f de x más delta de x? Representa f de x más delta de y. Cuidado, ¿no? Porque esto es f de x más delta de x. Es igual a lo que vale f de x más el delta de y. ¿Correcto? Podríamos decir y más delta de y. Muy bien. Y si yo digo que delta de y es aproximadamente igual al diferencial de y, entonces mi delta de x se va a aproximar a mi diferencial de x. ¿Correcto? Muy bien. Entonces yo puedo decir que f' de x es aproximadamente igual a delta de y sobre delta de x. Dicho de otra forma, mi delta de y va a ser f' de x diferencial de x. ¿Correcto? Mi delta de y va a ser aproximadamente igual a f' de x por delta de x. Entonces yo reemplazo mi delta de y por f' de x diferencial de x. Con esta notación es aproximadamente igual a la función más f' de x por delta de x. Bien. Tomen nota de todo eso, igual les mando foto, porque todos estos conceptos, que lo han visto en la teoría con el ingeniero Tito, son los que vamos a usar en el práctico, y por eso arrancamos con este punto. Ay, no me gusta cómo sale el flash. Ahí está mejor. Bueno, pregunta de esto. Yo vuelvo de nuevo a lo mismo de siempre, ¿no? Si ustedes vienen al práctico sin haber asistido a la teoría, estudiado la teoría, consultado la teoría, sin ver los ejemplos resueltos de la guía, el código QR que les puse, el video, los PowerPoint,
es suicidio, ¿no? Es decir, son espectadores, están viendo qué les cuento. No alcanza. Bueno, no hay preguntas, seguimos entonces. El punto 2, que le habla de el incremento de la variable, el incremento de la función delta de i y el diferencial, lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint. Imagino que ya lo han visto, ¿no? Así que vamos a trabajar con un problema. Vamos al punto 3. Punto 3. Vamos a leer el problema. Dice, si el área A de un cuadrado varía cuando su lado L se incrementa en delta dL, esquematiza en una figura la situación descrita y calcula delta de A y diferencial de A si el lado es de 12 centímetros y se incrementa en, primero, 1 centímetro, segundo, 0,1 centímetro. E indica qué representan el delta de A y el diferencial de A. Muy bien. Hagamos un dibujo, un cuadrado. Esto es L. ¿Sí? L, que es un cuadrado. Entonces tomo un incremento. Ese incremento es delta de L. Acá también. De modo que el área inicial del cuadrado experimenta un incremento. Es decir, se agranda cuando yo aumento el tamaño del lado. Muy bien. Dice que el lado L mide 12 centímetros. Ese es mi dato. Y que incremente primero en 1 centímetro y luego en 0,1 centímetro. ¿Qué me dice a qué es igual la fórmula del área del cuadrado? El área del cuadrado. ¿Lado por lado? Bien, lado por lado, ¿a qué igual? 12 Lado al por cuadrado. 12. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Muy bien. Esto es para tener en cuenta, se lo voy a hacer en azul. Cuando yo hablo de delta de I, siempre hablamos en función de X y de Y, yo sé que es la función incrementada, es decir, f de x más delta de x, menos la función. ¿Correcto? Si yo tengo una función así, esto es x más delta de x, esto va a ser f de x más delta de x, esto es delta de y. Entonces delta de y
¿A qué es igual? A f de x más delta de x, que es todo esto, menos f de x, ¿qué es esto? Esto es delta de y. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué función estamos hablando ahora? Del área. Entonces ya no va a ser delta de y, sino delta de área va a ser igual a ¿qué? A L más delta de L al cuadrado, es decir, acá es la función incrementada, el área incrementada, ¿sí? Menos el área inicial. Y esa sería mi expresión de delta de área. ¿Sí? El área incrementada, se lo voy a escribir, y esto es el área. ¿Y esto qué es? La variación o incremento del área. La variación o incremento del área, que el área incrementada menos el área real. Y me va a decir cuánto aumentó, cuánto varió. Ese es el delta. Vamos al diferencial. Si yo derivo el área, ¿qué me va a quedar? La derivada del área con respecto al lado. Derivemos el área. La derivada de L cuadrado. Dos por L. Muy bien, señorita. 2 por L. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico ambos miembros de la igualdad por diferencial de L? ¿Qué me va a quedar? Que el diferencial de área es igual a 2 por L diferencial de L. ¿Correcto? Ese sería el diferencial. Que si el diferencial de L es tan pequeño como se quiera, el diferencial tiende al delta. Podemos decir entonces que el diferencial de área va a ser 2 por L por delta de L, pero ya no es igual, sino aproximadamente igual. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tienen que hacer ahora? Que lo van a hacer ustedes. Van a calcular el delta cuando el incremento de longitud, es decir, el delta de L, se lo voy a escribir porque si no, cuando el delta de L vale 1 centímetro, y calculan el delta y el diferencial, ¿sí? Con esta expresión. Y después van a hacer el cálculo cuando el delta de L sea 0,1 centímetro, es decir, cuando el incremento del lado sea 1 centímetro, van a determinar cuál es el delta de área y el diferencial aproximado del área. Conceptualmente, otra manera de interpretar el diferencial es la del error. El error que uno introduce cuando aproxima. ¿Está? Hagan ese cálculo ahora. Por lo menos para el primero, para el delta de L igual a 1 centímetro. A ver qué les da.
¿Cuánto les da? A ver. ¿Cuánto les dio el delta de L? El delta de área, perdón. Cuando delta de L vale 1 centímetro. ¿Nadie hizo el cálculo? Che, lo hice en la cabeza yo, vamos. Esto vale 12, esto vale 1, 12 más 1, 13 al cuadrado, 169, menos 12 al cuadrado, que es 144, va a dar 25 centímetros cuadrados. Y el diferencial 2 por 12, 24, por 1, 24 centímetros cuadrados. ¿Está? Y lo mismo hacen cuando el delta de L es 0,1 centímetro. A ver qué les da el delta de área y el diferencial de área. Y lo terminan. Les mando foto. Que trabaje más rápido, ¿no? Ahí está la foto. Bueno, sigamos con el práctico. El punto 4 dice, en cada caso, calcular la diferencial solicitada. Vamos a hacer 4A. Dice, calcular la diferencial de I y también calcular la diferencial segunda de I. Fíjense cómo es esa notación, ¿no? Diferencial segunda de I. Si I es igual a 4x al cubo menos x por seno de x. Muy bien. Entonces, y' es la derivada de y con respecto a x. Derivemos la derivada de 4x al cubo. ¿Quién me dice? 12x al cuadrado. 2x cuadrado. Muy bien. Menos, tengo un producto. Abro paréntesis, la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de x es 1 por seno de x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno. ¿Correcto? Si yo multiplico ambos miembros de la igualdad por diferencial de x, ¿qué me va a quedar? 12x al cuadrado menos seno de x, menos por más, menos x por coseno de x, diferencial de x. De modo que la diferencial de y va a ser 12x al cuadrado menos seno de x menos x por coseno de x, todo ello diferencial de x. Y ahora vamos a calcular la diferencial segunda. Para eso vamos a derivar y, es decir,
y segunda, o directamente la derivada de la diferencial. De manera que cuando yo derive la diferencial de y, me va a quedar la diferencial segunda de y. Y tengo que derivar todo esto. La derivada de 12x al cuadrado va a ser 24x. Menos la derivada del seno es el coseno. Y acá me queda un producto. Menos, abro paréntesis, la derivada del primero por el segundo sin derivar es el coseno. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo va a ser x por menos seno de x. Me cambia este signo. Todo ello diferencial de x 2 veces. ¿Sí? Es decir, al hacer la derivada de esta expresión, ya no me queda diferencial de x, sino diferencial de x 2 veces. Fíjense cómo se lee. Esta es la diferencial segunda de y. Esto es derivada de x 2 veces. Acá el exponente está en medio de las letras. Acá le corresponde a x. Si suprimimos paréntesis, nos va a quedar la diferencial segunda de y igual a 24x menos coseno de x y menos coseno de x, es decir, menos 2 coseno de x y menos por menos más x por seno de x, diferencial de x 2 veces. En definitiva, derivar, saben derivar. Tienen que aprender a cómo nombrarlo y cómo escribirlo, ¿de acuerdo? ¿De qué estamos hablando? De diferenciales sucesivas. Así como vimos derivadas sucesivas, ahora estamos viendo diferenciales sucesivas. ¿Preguntas? Mando fotos, preparen las preguntas. Bueno, sigamos. El 4b, la continuación de este, lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint. Y ahí al lado tienen un QR, me imagino que han visto el video, ¿no? Vamos al punto 5. Utiliza diferenciales para calcular aproximadamente y le da... Sí. Era diferencial segunda de y, ¿no? El Sí, de arriba. diferencial segunda de x. El de abajo era diferencial de x a la segunda. X 2 veces. Ah, 2 veces. ¿No sería lo mismo diferencial de x al cuadrado? No, Ah, bien, bien. Bien, profe, gracias. porque lo que te está diciendo es cuántas veces derivaste. Bien, profe, gracias. No es una potencia, es otro concepto. Bien. Nos dicen que tenemos que calcular aproximadamente cuánto es 3,03 elevado a la cuarta, cuánto es la raíz de 38, cuánto es el coseno de 138, ¿sí? Esta es la raíz de 38. Ya lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint. Vamos a arrancar con este, el 3,03 elevado a la cuarta. Entonces, 4
perdón, 5, ejercicio 5, ítem A, calcular aproximadamente cuánto es 3,03 elevado a la cuarta. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a utilizar la expresión f de x más delta de x es aproximadamente igual a f de x más f' de x por delta de x. Ahora bien, esta es la expresión generalizada que vimos al final del primer punto, de donde salía. ¿Sí? Como ahora vamos a hablar de un valor definido de x, le vamos a llamar x sub 0. F de x sub 0, f' de x sub 0. Eso es lo que vamos a utilizar, esa es la regla general, de ahí sale todo. Entonces, claro, yo tengo que definir primero cuál es mi x sub 0. ¿Cuál es mi f de x sub 0? ¿Y cuál es mi delta de x? Yo no sé cuánto es 3,03 a la cuarta. Sí sé cuánto vale 3 a la cuarta. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces, mi valor, mi x sub 0 va a ser 3. Obviamente ya me doy cuenta cuál es el incremento. Es 0,03. Es lo que le aumento a 3. ¿Correcto? Muy bien. Mi función f de x de referencia va a ser x a la cuarta. Entonces, ¿qué necesito? Necesito f de x sub 0 y necesito la derivada. Derivemos. F' de x va a ser 4x al cubo. Y reemplacemos por el x sub 0. Mi x sub 0, ¿cuál es? 3. Entonces me va a quedar 4 por 3 al cubo. 3 al cubo es 27. Por 4, 108. Eso es lo que vale f' de x sub 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de x sub 0? Es 3 a la cuarta, es decir, 81. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando todo lo que necesito. De manera que mi función incrementada, que sería 3,03 a la cuarta, va a ser igual a f de x sub 0, que es 81, más f' de x sub 0, que es 108, por el delta de x, que es 0,03. Si nos vamos a cálculos auxiliares, 108 por 0,03, ¿qué me va a dar? 3 por 8, 24, 3 por 0, 0 y 2, 2, 3 por 1, 3, 2 lugares, 3,24. Entonces, 3,03 elevado a la cuarta me va a dar 81 más 108 por 0,3, que es 3,24. En consecuencia, esto es aproximadamente igual, ¿no? Aproximadamente igual.
3,03 elevado a la cuarta me va a dar 81 más 3, 84,24, aproximadamente igual. Si yo agarro la calculadora y hago 3,03 elevado a la cuarta, me da 84,28. 888. Es decir, tengo la diferencia recién en los centésimos. Es una muy buena aproximación. ¿Se entendió? Mando foto y vamos a hacer el C. Voy a ayudar a plantear C. En realidad no es C, sino triple I. Igual al coseno de 138 grados. Esto es lo que hay que calcular aproximadamente. Definamos entonces primero el x sub 0. Y un valor conocido, 135 grados. 135 grados es 3pi sobre 4. ¿Correcto? $135. Quiero que se vaya a grado y me quede radianes. Pi radianes son 180 grados. Se me va el grado. ¿Está? ¿Cuántas veces entra 45 acá? 45, 90, 135. 3 veces. Y acá entra 4. 3pi sobre 4. Conversión de grado a radianes. ¿Está? Ese va a ser mi x sub 0. El delta de 138 a 135 van a ser 3 grados. 3 grados convertido en pi sobre 60, convertido a radianes. Mi función f de x sub 0 va a ser el coseno de x sub 0. Es decir, el coseno de 3pi sobre 4 o de 135 grados. ¿Cuánto es eso? Vamos a rebobinar. 135 es ese ángulo. Este es 45. El coseno acá vale raíz de 2 sobre 2. Y acá también, nada más que es negativo. Entonces va a ser menos raíz de 2 sobre 2. Bien, si f de x sub 0 es coseno, la derivada va a ser, la derivada del coseno es menos seno de x sub 0. Es decir, que va a ser menos lo que vale el seno de 3pi sobre 4. Volvemos a lo mismo. Esto es 135 grados, es el valor del seno. Este 45 es el valor del seno. Los dos son positivos y vale raíz de 2 sobre 2. Pero como tengo un menos delante, me va a quedar menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, ya puedo reemplazar mi función incrementada, es el coseno de 138 grados
va a ser igual a ¿qué? A f de x sub 0, es decir, a menos raíz de 2 sobre 2, más f' de x sub 0, que es menos raíz de 2 sobre 2, por delta de x, que es pi sobre 60. Resuelven ese término, lo terminan, y ahí tienen lo que vale el coseno de 138. ¿Está? Preguntas. Tienen los tres resueltos, el punto 5, ¿no? Cómo calcular una potencia, cómo calcular una raíz y cómo calcular una función trigonométrica. Utilizando diferenciales. Bueno, a ver, vamos a tomar asistencia. A ver, ¿quiénes somos los 64 que estamos hoy acá? Listo. Puntos 6 y 7. Son dos problemas similares al 3 que hicimos, lo hacen solos. Punto 8. Los voy a ayudar a plantear el punto 8. Dice, utiliza diferenciales para deducir una fórmula aproximada del volumen B de un cascarón cilíndrico delgado de altura H, radio interior R y espesor delta de R. Vamos a hacer un dibujo primero. Un cilindro. Ese cilindro tiene un espesor. Dice que tiene un volumen B, una altura H, un radio interior R, es decir, que R va desde el centro hasta la chapa, por decirlo de alguna manera. R tiene un espesor E, ese es el espesor E, y una altura H, ¿sí?
Ahí está. Y me dice que utilice, perdón, el espesor es delta de R, no es delta de R. Que utilice las diferenciales para calcular el volumen. Muy bien. Si yo tomo el volumen considerando el radio, ¿a qué va a ser igual? A pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Es decir, superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, y por la altura, ¿correcto? Ese sería el volumen. Pero ese es sin considerar el espesor de las paredes. Entonces, voy a hablar de una función volumen incrementada, es decir, voy a tener R más delta de R, que sería mi f de x sub 0 más delta de x, que va a ser aproximadamente igual al volumen, a B de R, más el incremento B' de R por delta de R, que es el espesor. ¿Correcto? Muy bien. Pero resulta que a mí me piden esto. El volumen. Bueno, vamos a despejar entonces el volumen. Para eso voy a tener que pasar todo esto al segundo miembro restando. B de R va a ser todo esto menos esto. El volumen incrementado por el espesor, y esto que está sumando pasa restando, menos B' de R por delta de R. Obviamente todo esto es aproximadamente igual. Si decimos que el volumen es pi por radio al cuadrado por altura, B' de R, ¿a qué va a ser igual? A 2 por pi por R por H. ¿Correcto? Sí, la derivada respecto del radio. Entonces, ya tienen B' y B de R más delta de R, ¿qué va a ser? Va a ser pi por R más delta de R al cuadrado y por altura. Entonces, si reemplazamos, ¿qué nos va a quedar? B de R va a ser aproximadamente igual al volumen incrementado, que va a ser pi por radio más espesor todo al cuadrado por altura, menos 2 por pi por radio por altura, que es B' de R, por delta de R. Y ahí tienen la expresión del volumen considerando al espesor. ¿Se puede trabajar un poquito más todo eso? Sí, se puede trabajar. Se puede sacar factor común pi, se puede sacar factor común la altura, ¿sí? La expresión, esto lo van a terminar ustedes, ¿no? Cuadrado de un binomio. Cuando lleguen a la expresión final, les va a quedar de la forma
Tiene que desarrollar el cuadrado un binomio, se les van a cancelar términos, le va a quedar pi por r más delta de r al cuadrado y por altura. Así les va a quedar al final. Después que hagan todos los cálculos y las operaciones indicadas. ¿Está? Y seguimos aplicando lo mismo, ¿no? La expresión inicial de la diferencial. Les mando fotos, preparen las preguntas, si es que las tienen. Ahí está. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Esto. B de R va a ser aproximadamente igual a pi por h, en el primer término, por cuadrado del primero, más duplo del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Todo eso menos todo esto. Entonces, cuando hagan la distributiva, 2pi radio altura delta de R. Cuando hagan la distributiva acá, B de R le va a quedar pi por altura por R cuadrado, más pi por altura por 2R delta de R, más pi por altura por delta de R al cuadrado, menos 2pi por radio por altura por delta de R. ¿Sí? Este término y este término son iguales, se cancelan. Entonces le queda pi por altura por radio al cuadrado, más pi por altura por delta de R cuadrado. Sacan factor común. Y listo. ¿Está? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Terminarlo. Sigamos. ¿No hay pregunta? Che, ¿no hay pregunta? ¿No quieren preguntar nada? Ese era el problema 8. El 9 y el 10 son similares, lo van a hacer solo. El 11 también. Y vamos al problema 12. Vamos a hablar de valores críticos de una función. Y otro tema. Cambiamos violentamente de tema. ¿Quién me dice cuáles son los valores críticos de una función? ¿El mínimo y el máximo puede ser? No, esos son extremos de la función. ¿Nadie sabe? El punto de inflexión, profe. No. Los valores críticos de una función están en dos grupos. Son aquellos que hacen que la derivada primera sea igual a 0, o son aquellos valores donde no existe la derivada. Acá se lo voy a escribir. Valores críticos. Son los x sub 0, tal que f' de x sub 0 es igual a 0, o son los x sub 0 tales que no existe f' de x sub 0. Es decir, aquellos x sub 0 que hacen que la derivada primera sea igual a 0,
o donde no existe la derivada primera. De manera que para encontrar los valores críticos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar. Vamos a calcular entonces f' de x. La derivada de 9x al cubo, todo 27x cuadrado. bien. La derivada de menos 3x cuadrado menos 6x. La derivada de menos 3x es menos 3 y la derivada de una constante es 0. Entonces, vamos a ver aquellos valores que hacen 0 la derivada. De modo que 27x al cuadrado menos 6x menos 3 tiene que ser igual a 0. Si saco factor común 3, me va a quedar 9x cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Paso el 3 dividiendo y me va a quedar 9x cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Cuando resuelvo esto, a ver, lo vamos a hacer rápido acá. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Eso me va a dar 2 más menos la raíz de 4, menos por menos más, 36 sobre 18. 36 más 4, 40. Me va a quedar 2 más menos raíz de 40 sobre 18. La raíz de 40 es 4 por 10, me va a quedar 2 raíz de 10 sobre 18. Si saco factor común 1, me va a quedar 1 más menos raíz de 10 sobre 9. Si no he metido la pata, está todo bien. A ver la función, ¿dónde está? Sí, está bien. Entonces, los valores críticos en este caso van a ser 2, van a ser x sub 1 igual a 1 más raíz de 10 sobre 9 y x sub 2 igual a 1 menos raíz de 10 sobre 9. Que son los valores que hacen 0 la derivada primera. Como es polinómica, no hay valores de x que hagan que no exista la derivada primera, porque también es una función polinómica. ¿Se entendió? Bueno, el B lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint y el C lo van a hacer solo, para encontrar los valores críticos. Todavía no estamos viendo máximos, mínimos, puntos de inflexión, ¿no? Recién ahora lo vamos a ver. Este era el punto 12. El punto 13 dice, determina los valores, los extremos absolutos de las siguientes funciones en los intervalos indicados. ¿Qué hay que hacer? Los absolutos pide, ¿eh? Lo primero que tengo que hacer es encontrar los puntos críticos, los valores críticos. Y después tengo que calcular cuánto vale la función en esos valores críticos y cuánto vale la función en los extremos del intervalo que me da. Y comparo esos valores y de ahí determino el absoluto. ¿Está? Vamos a ver, vamos a hacer uno.
Vamos a hacer el 13C. Me dice, mi función f de x está dada por menos x menos 1 sobre x en el intervalo cerrado entre menos 2 y 2. Muy bien. Entonces, valores críticos. Los valores críticos son aquellos que hacen cero la primera derivada o hacen que no exista la derivada primera. Derivemos. La derivada de menos x es menos 1 y, a ver, si f de x es menos x menos x a la menos 1, la derivada de menos x es menos 1 y la derivada de menos x a la menos 1 me va a quedar menos por menos más x a la menos 2, es decir, 1 sobre x al cuadrado. ¿Está? Eso lo pueden hacer. Muy bien. Igualemos a 0. Entonces me va a quedar que 1 sobre x al cuadrado es igual a 1 que pasa sumando. De manera que si yo paso multiplicando el x al cuadrado, me va a quedar 1 por x al cuadrado, paso el cuadrado, me va a quedar que x es igual a más o menos 1. Es decir, que mis valores críticos son x sub 1 igual a 1, x sub 2 igual a menos 1, ¿y hay algún otro valor crítico? Este es 1. Cuando igualo a 0 la derivada y despejo. Y hay otro, donde no existe f' de x. En x igual a 0. No puede tomar el valor 0. Entonces mi otro valor crítico va a ser x sub 3 igual a 0. Tengo 3 valores críticos. ¿Hasta ahí? Para ganar espacio, voy a copiarle de esto un poco más al costado. No existe f' de x en x igual a 0. Que ese es el tercer valor, ¿no? Bueno. Ya tengo los valores críticos. Ahora vamos a los cálculos. Vamos a calcular f de x sub 1. Vamos a calcular f de x sub 2. Vamos a calcular f de x sub 3. Y también vamos a calcular f de menos 2 y f de 2. ¿Por qué? Porque son los extremos del intervalo donde está definida la función. F de menos de x sub 1 va a ser, x sub 1 vale 1, menos 1 menos 1 sobre 1. Esto me va a dar menos 2. ¿Sí?
f de x sub 2 vale menos 1, menos 1, todo ello menos 1 sobre menos 1, menos por menos más 1, menos por menos más 1, me va a dar 2, f de 0 no existe, ¿sí? F de 0 no existe. F de menos 2, cuando x vale menos 2, me va a quedar menos 2 menos 1 sobre menos 2. Eso va a ser 2 más 1 medio. Me va a dar 5 medios, 2,5. Y f de 2 va a ser menos 2 menos 1 sobre 2, menos 5 medios. Muy bien. 5 medios es 2,5, ¿no es cierto? Y menos 5 medios es menos 2,5. De modo que mis extremos absolutos los voy a tener, ¿dónde? El más grande de todos es este. Que sería el máximo absoluto. Y el más chico de todos sería este, que sería el mínimo absoluto. Porque me pide los extremos absolutos. No están en los valores críticos, sino que están en los extremos del intervalo de definición en este caso. ¿Sí? ¿Y pueden llegar a ser esto máximo o mínimo relativo? Sí, puede ser, habría que seguir con el proceso, pero no es lo que me piden. ¿Correcto? Bien, estamos yendo por parte. Les mando foto. Ahí está. ¿Preguntas? O sea que hemos visto nada más que valores críticos y extremos absolutos. No hemos visto máximo, mínimo, punto de inflexión, concavidad, nada de eso todavía. Muy bien. Vamos al punto 14. Los puntos 14 y 15 son aplicaciones del teorema de Rolle. Y después vamos a ver teorema del valor medio. Vamos con el teorema de Rolle. Dice el teorema de Rolle que sea una función f de x continua en un intervalo cerrado AB diferenciable en el intervalo abierto AB y que además f de A sea igual a f de B. Rolle me dice
que si se cumplen estos tres requisitos, entonces existe un valor C dentro del intervalo abierto AB, tal que su derivada, f' de C, es 0. Eso es lo que me dice Rolle si se cumple todo esto. Es más o menos así para que tengan una idea. Supongamos que yo tengo que esto es A, que esto es B, ¿sí? A este A le corresponde f de A este B le corresponde f de B, que es igual a f de A, ¿correcto? Entonces me dice que va a existir un punto C de tal manera que su derivada sea 0, es decir, que tenga una pendiente de una recta tangente horizontal. ¿Está? Eso es lo que quiere decir Rolle. Me imagino que ya lo han estudiado, ¿no? Que ya lo han visto con el profe Tito. Entonces vamos a hacer el punto 14, B, que me dice g de x es igual a 3x a la cuarta más 2x al cuadrado en el intervalo 0, 2. Y me dice el enunciado, para las siguientes funciones muestre que tanto f como g no satisfacen la conclusión del teorema de Rolle en el intervalo indicado. Y la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿cuáles son las condiciones de la hipótesis que no satisfacen? Veamos. ¿Es continua? Sí, porque es polinómica. ¿Es diferenciable? Sí, existe la derivada. ¿Los extremos son iguales? Ah, no sé. Calculemos g de 0 y calculemos g de 2. G de 0 va a ser 3 por 0 más 2 por 0. Es decir, que va a ser igual a 0. Y g de 2 va a ser 3 por 2 a la cuarta más 2 por 2 al cuadrado. 2 a la cuarta, 16 por 3, 48. Más 2 al cuadrado por 2 es 8. Esto me da 56. Entonces, como g de 0 es distinto a g de 2, no cumple con la hipótesis del teorema de Rolle. ¿Está? Bueno, ahí tienen el 14b. Es decir, no hay que tirarse de cabeza a aplicar esto, ¿no? Existe un Z que cumple con los requisitos. Si cumple con los requisitos, recién va a pasar eso. Acá vemos que en este caso no cumple con los requisitos en ese intervalo. Va foto. Vamos al 15.
El 15 dice, pruebe que la función f de x igual a 2x al cuadrado menos x a la cuarta verifica las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo comprendido entre -2 y 2. Y encuentre todos los números C que satisfacen la misma. Bueno, entonces, primero, f de x es continua. El -2, 2. ¿Por qué? Porque es polinómica. Segundo, f de x es diferenciable en el intervalo -2, 2. ¿Por qué? Porque es polinómica. Y tercero, vamos a calcular f de -2 y f de 2 a ver si son iguales. Cuando x vale -2 me queda 2 por -2 al cuadrado menos -2 a la cuarta. Y cuando x vale 2 me queda 2 por 2 al cuadrado menos 2 a la cuarta. Acá tengo 2 por base negativa exponente par es positivo. 2 al cuadrado, 4. Menos base negativa exponente par es positivo. 2 a la cuarta es 16. Es decir, 8 menos 16 me da menos 16. Y acá 2 al cuadrado por 2 es 8 menos 2 a la cuarta es 16, me da menos 16. En consecuencia, entonces, digamos, f de -2 es igual a f de 2. En consecuencia, cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. Ahora me dice encontrar todos los valores que hacen que f', todos los C que hacen que f' de C sea 0. Muy bien, vamos a calcular f' de x. Me va a quedar 2 por 2, 4x, menos 4x al cubo. Y vamos a igualar a 0. Sigo acá al lado. Saco factor común, 4x. Y me va a quedar 1 menos x al cuadrado igual a 0. Para que un producto dé 0, ¿qué tiene que pasar? Que 4x sea igual a 0 y que 1 menos x cuadrado sea igual a 0. De acá me va a quedar un x1 igual a 0. Y de acá me va a quedar que x cuadrado es igual a 1, es decir, x igual a más menos 1. Un x2 igual a 1 y un x3 igual a menos 1. En consecuencia, f' de x es igual a 0 en 0, 1 y menos 1. Muy bien. ¿Preguntas? Aplicación del teorema de Rolle. Quedó mudo, che. Y me abandona uno nomás hasta ahora. Bien. Sigamos. Ya vimos el teorema de Rolle. Vamos al teorema del valor medio.
El punto 16 dice, prueba que las funciones dadas verifican la hipótesis del teorema de valor medio en los intervalos de referencia y encuentra todos los números que satisfacen las mismas. El ítem A está en el PowerPoint, en la explicación. ¿Correcto? El B lo van a hacer solo, al igual que los dos problemas que se plantean ahí, que es con la hipótesis del teorema del valor medio. Yo, para recordarles, les voy a hacer acordar lo que dice el teorema del valor medio y les voy a dar una ayudita en el problema del policía y de la velocidad. El teorema del valor medio, ¿qué dice? Teorema del valor medio. Dice, sea una función f continua en un intervalo cerrado AB y sea f una función derivable en un intervalo abierto AB. Si se da esto, existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la derivada va a ser f de B menos f de A sobre B menos A. Muy bien. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Para el problema del policía, que es el problema 17, que tienen que aplicar el teorema del valor medio. Quiero ver cómo lo van a aplicar. Dice, en un control caminero, un policía decide levantar una infracción por exceso de velocidad a un camionero. El camionero afirma que en el tramo de 272 kilómetros lo recorrió en un tiempo de 3 horas y su camión nunca superó los 90 kilómetros por hora. El policía le dice al camionero que es imposible recorrer esa distancia en dicho tiempo sin exceder la velocidad límite. ¿Quién tiene razón? ¿El camionero o el policía? Bueno, ustedes tienen los extremos, 0 y 272. ¿Correcto? Y tiene el tiempo. Y saben cómo aplicar el teorema del valor medio. ¿Sí? Bueno, a pelearlo. Solo lo van a hacer. Les cuento, para la respuesta, el policía tiene razón. ¿Sí? El policía tiene razón. En algún momento superó los 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima. ¿Preguntas?
¿No hay ninguna pregunta? Profe, ¿De nada? profe, Te escucho. disculpe, ¿cómo se puede hacer para saber rápidamente si superó o no? O sea, así rápido, mirando nomás los datos. Bien, esa respuesta te la voy a dar después que hagas 100 problemas de teorema de valor medio. ¿Por qué? Vos me estás diciendo, profe, enséñame cuál es el atajo. Yo quiero que aprenda a pensar. Después de que aprenda a pensar y sepa exactamente el porqué de cada cosa y cuáles son las limitantes y cuáles son los alcances, vamos a ver lo que se llaman paradigmas, que son los atajos. ¿Sí? Pero arrancar con el atajo, nunca, no te voy a decir nunca. Me lo voy a llevar a la tumba. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No es de malo, ¿no? Sí, sí, se entiende, profe. Sí. Nosotros, sobre todo como argentinos, ¿no? Digamos, esta es la regla. La primera pregunta es, ¿cómo hago para violar la regla? No, hermano, cumplí la regla, que nos va a doler la cabeza menos a todo. Después, con los años, vamos a ver en situaciones muy particulares, ¿cómo hacemos para violar la regla? ¿Me entendés? En realidad vos me hablas de matemáticas, yo te hablo de filosofía, que es lo mismo. Hola, Ignacio. Bien, bien. ¿Está? Bien. En términos físicos te voy a contestar, no matemático. En este problema del camionero, en algún momento la velocidad promedio y la velocidad instantánea tienen el mismo valor. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. ¿Sí? Entonces, si el tipo hubiese cumplido esto, 9 por 3, 27, hace 270 kilómetros en 3 horas. Le hubiesen faltado 2 kilómetros. Si hubiese venido con una velocidad promedio de 90, todo el tiempo a 90, en algún momento la tiene que haber superado. ¿Está? Bien. Pero ese es para tener una idea, digamos. Claro. La idea te va a venir después que hagas 10, 20, 30 problemas. ¿Sí? Igual te agradezco la pregunta porque eso me da la posibilidad a mí de acomodar el punto arriba, la I, digamos, que no seamos tan argentinos, sino que seamos más humanos. ¿Correcto? Bien. Porque, a ver, no nos engañemos, todos pensamos así. ¿Cómo hago para buscar el atajo? Y no hay que pensar así. Así que buenísimo que lo hayas dicho. ¿Más preguntas? Saben que la próxima vez que nos veamos va a ser la segunda semana de agosto, ¿no? ¿Esta era la última clase? Antes del receso, sí. Nos vamos a ver recién el jueves 11 de agosto. Bueno, no, mañana está la clase esencial, ¿no? Pero es la última virtual, sí. Recién el 11 de agosto. Aprovechen para ponerse al día. Es decir, a ver, aclaremos algo, va para todos. ¿Cuántos quedan? Los que no se han ido. Ah, están todos, muy bien. No son vacaciones, ¿eh? Es receso académico. Los que tienen que rendir materia, bueno, es el momento de empezar a preparar materia. Ya la semana que viene hay un llamado. Hay otro en la primera semana de agosto. Y los que no van a rendir materia es para ponerse al día, para rebobinar, volver para atrás, estudiar, aprender bien lo que hay que aprender y seguir remando, que es el tema. Seguir remando, no hay que aflojar.
no hay que aflojar. Y cuando tengan problemas, busquen ayuda. Cuando tengan problemas académicos, busquen ayuda académica. ¿Sí? Para eso está el Salamete todos los miércoles ahí en el gabinete sentado, charlando con Gorena y con otra chiquita más, que son los que van a dar la consulta. Los que van a consultar siempre. Y que son los que están aprobando, ¿no? Y promocionando. Y ninguno de los dos es superdotado, ¿eh? La reman, la pelean, como todos los hijos de vecinos. Bueno, ¿qué más? Pregunten. Comió la lengua del ratón. Bueno, los que quieran ir a clase presencial mañana, ya saben, pueden ir, son libres, a las 3 de la tarde, aula 18. El resto, nos veremos, si Dios quiere, después del receso. Cuídense. Que no sea una frase hecha, cuídense en serio y estudien mucho, estudien más tiempo, estudien mejor, más concentrado, sean ordenados con su apunte para cada materia, vayan haciéndose un rinconcito en la casa donde van acomodando todo, cosas que lo tengan a mano, es decir, trabajen en esto que les da la facultad, que es lo que les va a dar a comer el día de mañana, ¿no? Bueno, espero que tengan un buen receso. Nos veremos a la vuelta si Dios quiere. Sí, profe, gracias.